en los viajes también hay misterio. Y aquí algunas historias extrañas de testimonios que aseguran vivieron cosas extraordinarias. Cuando era niño, dice esta persona, mi familia tenía una cabaña en Nueva York, en Catskills. Se usaba principalmente para cazar, pero también conducíamos ahí para andar a pie, para salir a hacer una fogata, simplemente para estar en la naturaleza. Ese lugar era pequeño en realidad. Había un remolque que llevábamos y bueno, pues poco a poco empezamos a hacerlo una costumbre, una tradición. Mi prima y yo compartíamos una cama en la parte principal del tráiler y mi papá dormía en una especie de sofá. Pero estábamos prácticamente en la misma habitación, era un lugar chiquito. Una noche cuando tenía 10 años me desperté para usar el baño en medio de la noche y vi a un hombre parado de pie en la cama mirándome. Supe al instante que era un fantasma, ya que era traslúcido y estaba vestido como si fuera a mediados del siglo antepasado. Rápidamente tiré la cobija sobre la cabeza y me apretujé sobre mi prima aterrorizada, porque ella también lo estaba viendo. De ahí no recuerdo nada, posiblemente me desmayé del miedo. De hecho, cuando me desperté, dice, estaba bajo la cama, no sé cómo llegué ahí. Mi prima al otro día recordaba también algunas cosas, pero vagamente, era como si simplemente nos hubiéramos quedado dormidos o desmayados. Al papá le pregunté qué opinaba de lo que nos había pasado y él simplemente se rió y no dijo mucho. Supongo que en ese momento no nos creyó. Pero al siguiente día volvió a suceder y empecé a levantarme cada vez en lugares más extraños. Otro miembro de la familia en el mismo lugar, en la misma cabañita, había dicho que vio a un ovni aterrizar en el patio. Se levantó a las 3 de la mañana y ahí estaba un objeto volador. Incluso ahora mismo, que ya soy un adulto, dice esta persona, sigo recordando el incidente vívidamente, dice. Y mi familiar, que dice vio una especie de ovni, asegura que otros vecinos de ranchos cercanos han visto objetos voladores no identificados. Esta otra historia sucede en República Dominicana. Aseguran estas personas que cuando salen de viaje les gusta ir a excursión, acampar y cosas así cercanas a la naturaleza. Esta vez, dice, nos dirigíamos a un lugar en Punta Cana a Loma Linda, una montaña que tiene una panorámica muy bella y un restaurante que ya está abandonado. Al armar la carpa la colocamos sobre unas estructuras algo antiguas. De repente así nos podíamos proteger un poco de la lluvia. Cuando nos íbamos a dormir dejábamos la puerta de la tienda donde estábamos acampando entreabierta para así que llegara y entrara el fresco de la lluvia y se estaba muy bien, estaba muy rico el clima. Durante la noche escuchamos algunos sonidos algo raros, como si alguien estuviera caminando sobre unos tablones de madera, pero por supuesto que no había nadie. Salimos a revisar varias veces y solamente vimos una rana ahí con unos ojos verdes viéndonos hacia la tienda. Desde ese mismo lugar, desde la tienda de campaña, pudimos empezar a escuchar cómo de repente los vientos empezaron a ponerse más fuertes y el clima empezó a enfriarse de una manera muy extraña. Nos quedamos como quiera dormidos, ya era muy tarde y varios de los que estábamos acampando tuvimos sueños muy extraños. A la mañana siguiente, cuando estábamos empacando nuestras cosas, llegó un señor ya muy grande que subió a la montaña en su caballo y preguntó si habíamos tenido una buena noche. Dijimos que sí, excepto algunos ruidos muy raros que escuchamos y el viento y el frío que empezó a sentirse de manera muy drástica. Esa persona asegura que mientras nosotros estábamos dormidos, desde abajo de la montaña se alcanzaron a ver unas extrañas luces que estuvieron dando vueltas ahí donde estábamos nosotros. Nosotros ni cuenta nos dimos, pero sí que sentimos que había algo raro, como una especie de presencia, como si alguien nos hubiera estado observando toda la noche. Algunos incluso me han dicho que tal vez nos estaba protegiendo de algo más. Esas luces, la verdad es que no lo sé, pero algo raro sucedió. A partir de ahí, varios de los que estaban acampando tuvieron sueños recurrentes muy raros, como de luces que se les aparecen, pero fuera de eso no recuerdan nada más. Esta siguiente historia sucede en Chiapas. Después de estar explorando y conociendo algunos lugares de San Cristóbal, me puse a explorar un cementerio en ese lugar. Después de estar ahí, me fui al hotel a dormir y bueno, pues tuve unas pesadillas muy raras. En mi sueño estaba atado a los rayos de una rueda en llamas mientras rodaba por un campo de tallos de maíz secos. Justo cuando mi caballo estalló en llamas, me senté y vi mi reloj que marcaba las 6:66. Ese fue el sueño. Después me levanté,
Me eché agua a la cara para tratar de levantarme y me miré en el espejo. Ya estaba despierto, estaba consciente de que estaba despierto, pero en el espejo, a través del espejo, pude ver unas alas muy grandes detrás de mí. No sobre mí, dice, sino alguien estaba detrás con unas alas grandes como de murciélago. Sentí la presencia, se sentía el peso de la respiración de esa criatura enorme. Inmediatamente me giré para ver a esa criatura, ese ser, pero no había nada, no había nadie. No me atreví a volver a ver al espejo. Los próximos 3 días fueron los más raros de mi vida, dice. Donde iba caminando pasaban cosas raras. Por ejemplo, iba caminando por una calle y vi como un par de pájaros se murieron frente a mí. Así simplemente se murieron. Luego un joven perro callejero, pues lo había visto varias veces frente a la iglesia, por ahí estaba siempre, y cuando paso en esta ocasión, el perrito estaba sin vida, estaba muerto. Frente a mí, al segundo día, vi cómo atropellaron a una persona. Sentí como si donde yo fuera le pasaban cosas a la gente. Sin saber mucho sobre qué hacer, fui a visitar al Museo de Medicina Maya, dice esta persona en esta publicación. Dice, está dedicado a la preservación de la medicina natural, los tratamientos terapéuticos y las prácticas tradicionales de los pueblos Tzotzil, Tzetzal en Chiapas. Además del jardín de hierbas y las exhibiciones, habían visto como un espacio comunitario era posible tener una consulta con un chamán local. Al visitar este especie de curandero, se puso a hacer un proceso riguroso que involucró cantos, copal, hierbas, limpia espíritus, humo, etc. Sugirió que en el futuro me proteja espiritualmente antes de deambular por áreas donde los espíritus perdidos o las energías negativas puedan rescindir o buscar, como en los cementerios. Dice, tú estabas ahí desprotegido en el cementerio y algo raro entró en ti. Ya, pues a partir de visitar a este chamán y de seguir unas instrucciones, ya no volví a pasar por estas cosas tan raras. La siguiente historia es de una persona que estaba en un viaje en Perú. Dice, había solamente un lugar de alojamiento a kilómetros donde me encontraba que tuviera lugar. Los propietarios de ese lugar nos saludaron felizmente, muy amables, y también parecían sorprendidos de que los hubiéramos encontrado. Más tarde en la noche, charlando con uno de los dueños de este lugar de alojamiento, nos estaban preparando la cena y pues dice esta persona que era la primera vez que visitaba Latinoamérica. Él venía de Estados Unidos y no hablaba muy bien el español, y alcanzaba a escuchar cómo le decían miedo, fantasma y algunas palabras así que él medio comprendía, pero no entendía bien qué le querían decir. Después de varios recorridos y de tener algunos problemas con el mal de la montaña, no está en un lugar muy alto, después de tener varios días con algunos problemas, asegura esta persona, un turista al final de cuentas, dice que empezó a convertirse en un viaje aterrador. De repente dice que se empezó a sentir muy mal, quedó escuchando unos ruidos muy raros que no parecían venir de nada normal, eran como si vinieran esos sonidos de una especie de dimensión desconocida, es lo que explica él. Después de esos sonidos tuve un desmayo muy raro, pero antes empecé a sentir mucho frío. Seguí viendo hacia donde venían los sonidos y empecé a ver como una figura empezó a tomar forma. Esa figura se sentó en la parte superior de la puerta con una cara muy siniestra mirándome. Me sentía rígido. De repente me levanté y estaba totalmente sudado. Me di cuenta que tal vez era una especie de sueño o sueño lúcido o viaje astral, no lo sé. Sentí una extraña sensación de alivio medio despierto y luego empecé a ver hacia la puerta y me di cuenta que la figura seguía ahí. Estaba despierto ahora y podía ver la figura. Esto no era un sueño. Entró una sensación de miedo y de pánico indescriptible. Me volví a congelar, pero ahora estaba de pie. Cuando pude moverme y esta figura salió traspasando la pared, no podía dormir. Hice todo lo posible por no observar la puerta y a la mañana siguiente traté de explicarle al propietario de este alojamiento lo que me había pasado. Él solamente sonrió, puso un incienso y dijo algunas palabras como una especie de cántico. Yo no sé de qué se trataba esto, no lo entendí, pero evidentemente me tuve que ir de ahí. La siguiente historia sucede en el 2019.
esto en Malasia. Esta persona asegura que tenía 22 años en ese momento y quería estar solo en una ciudad extranjera cuando, bueno, todo esto se convirtió en una pesadilla. Bueno, pero consiguió un trabajo en Malasia. Como les digo, trabajaba tiempo completo y vivía en un hotel en el centro de la ciudad. La habitación tenía una cocina pequeña y dice que se sentía más como un apartamento pequeño que como una habitación de hotel. La mayoría de los otros huéspedes ahí solo se quedaron unas pocas noches y por lo que pude ver yo era el único huésped a largo plazo. Todo iba bien durante algunas semanas hasta que empecé a entender que había algo raro ahí. Cuando regresaba del trabajo temprano en la noche, algunas cosas en mi habitación eran diferentes. La ropa que había dejado en la silla de repente estaba sobre la cama, o mi botella de champú ya no estaba en la ducha, sino misteriosamente se movía al mostrador de la cocina. Al principio pensé que era la persona de limpieza la que estaba moviendo las cosas, pero entonces noté algo más raro. Un gran cuadro que había ahí, un gran cuadro colgado sobre mi cama, había desaparecido de repente. En su lugar había una pared vacía. El hotel era muy nuevo, por lo que no había una razón para reemplazar la pintura. Estaba en condiciones perfectas, pero de repente pasaba un día y la pintura regresaba y estaba ahí otra vez. Y luego volvía a desaparecer. Hablé con algunos personal del hotel y con varias personas cercanas a ese lugar y nadie entendía ni sabían de lo que yo estaba hablando. Todos los cuartos del hotel tenían pinturas de diferentes formas y no tenían problemas, no se movían. Aquí, en este cuarto, dejé varias cosas, escondidas incluso, para ver si alguien las movía. Vamos, que no las robaban, simplemente cambiaban de lugar. Y en efecto, incluso cosas muy difíciles de alcanzar aparecían en lugares totalmente distintos. Era como si el cuarto tuviera un poltergeist, como si el cuarto moviera y apareciera y desaparecieran las cosas continuamente. Hasta el momento, hasta el día de hoy, nunca pude entenderlo, pero era muy difícil dormir, ya que siempre sentías como una presencia, como si alguien te estuviera observando. En una ocasión, cuando amaneció, olía el cuarto como a puro, como si alguien hubiera estado fumando. Yo siempre dejaba la puerta con doble llave. Vamos, que era prácticamente imposible o casi imposible que alguien hubiera pasado por ahí. Pero bueno, las cosas siguieron sucediendo hasta que preferí cambiar de lugar. Pero también suceden cosas extrañas en otros lugares, por ejemplo los cruceros. Una persona asegura que cuando comenzó a trabajar en un crucero, le habrían advertido que algunos barcos estaban pues muy embrujados, que había cosas extrañas que pasaban ahí. Incluso se empezó a especular que, bueno, se debía tal vez a que antiguos invitados o gente de la misma tripulación habían fallecido ahí a bordo y que por eso pues se vivían cosas extrañas, pero algunas extraordinarias, o sea, algunas cosas como, por ejemplo, como especie de portales que llegaban a tener donde aseguraban que por momentos podían estar en barcos distintos, una cosa que obviamente esta persona no quería creer. De todos modos, uno de los barcos más grandes en los que trabajé tenía 2 cubiertas dedicadas al club infantil, que era donde me tocaba trabajar. A medida que sus familiares comenzaban a recoger a los niños, comenzaríamos a cerrar diferentes secciones y se requerían que menos miembros del personal se quedaran atrás. La última noche en que estaba programado que fuera, estaba trabajando en el piso inferior en el área de niños. Todos los niños en la sección de arriba habían sido recogidos, por lo que mi compañero de trabajo cerró todas las habitaciones, cerró con llave las puertas de la entrada principal y apagó todas las luces antes de irse a dormir. Pero media hora después, escuché pasos que venían desde arriba. Lo único por encima de mí eran las instalaciones de los niños, que ya habían sido totalmente cerradas. ¿Quién estaba caminando ahí? No era posible. Pensé que era algo extraño. Pensé que tal vez algún miembro del personal había regresado a buscar algo. Cuando recogieron al último niño a mi cargo, seguí escuchando pasos que venían del piso arriba. Subí a comprobar, pero no había absolutamente nadie. Todas las habitaciones seguían cerradas con llave y todas las luces estaban apagadas. Más tarde se lo conté a algunos amigos y me dijeron que varios miembros del personal habían tenido encuentros similares en la misma área. En ese instante solo sabía que entre todos que había una especie de fantasma. Pero bueno, así pasó los primeros días. El suceso más raro, más espeluznante, fue cuando el equipo de seguridad del barco llamó a un miembro del personal en el centro infantil para preguntar por qué había un niño desatendido tarde esa noche, ya que vieron en las imágenes de las cámaras de seguridad, veían que estaba un niño sin supervisión, cosa que estaba prohibido. Todos los niños tenían que tener supervisión, obviamente. Toda el área se dirigió al cuarto donde se supone que estaba el niño sin supervisión para ver de quién se trataba y obviamente pues llevarlo con sus papás, pero no había nadie. Y
todo ese lugar está totalmente sellado y cerrado por todos lados. Vamos, que no podía salir ese pequeño. Simplemente era un fantasma. Esta persona asegura que viajó de Playa del Carmen hacia Cozumel. Iba en un auto en el cual pues había llevado hasta Quintana Roo. Venía de otro estado de México y pues bueno, era un 4x4. Aseguraba que quería estar pues visitando Cozumel, pero después de ahí iría a otros lugares a acampar. Para pasar de Playa del Carmen a Cozumel habría que tomar un ferry donde subes tu auto y te lleva al otro lugar. Asegura la persona que no está seguro si lo que vivió fue un sueño, una especie de sueño vívido o qué sucedió. Pero asegura que mientras iban en el ferry, que duraba un par de horas, 3 horas por ahí, 2-3 horas, y bueno, pues mientras iba el ferry estaba sentado y se quedó un poco dormido. Pero después se levanta y se da cuenta que ya no está nadie en el barco, en el ferry. Se va por el automóvil y el automóvil de él es el único que está ahí. Se da cuenta que está puesta la rampa para salir y cuando sale se da cuenta que no está en Cozumel, que está en otra playa desconocida. Cuando sale no había nadie. Recorre la playa, se da un recorrido bastante importante y se da cuenta que que es una playa abandonada, una pequeña isla abandonada que tenía pues algunos lugares muy bonitos, pero pues bueno, decide regresar al barco. Lo sube a la rampa, no había nadie todavía por ahí. Asegura que, bueno, inmediatamente va al baño a preguntar, antes de preguntar pues qué estaba pasando, tenía muchas ganas de ir al baño y pues bueno, va al baño. Cuando sale del baño, todo estaba igual que antes. La gente, los autos, estaban a punto de llegar a Cozumel, bajan la rampa, baja a Cozumel, hace todo. ¿Qué sucedió ahí? Si fue un sueño, si es que esto fue un sueño, ¿por qué no simplemente se levantó y se despertó exactamente donde estaba sentado? Sino que él se despierta, por así decir, al momento en que abre la puerta, que es cuando regresa a la normalidad. Como dice él, como si hubiera entrado a una dimensión desconocida por unos minutos u horas, no lo sé. Pero el punto es que todo regresó a su normalidad y fue la experiencia, dice, más rara de mi vida. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a los relatos de Podcast 78. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que ustedes nos pueden enviar algún relato a ese número que está ahí. Si estás escuchándonos en podcast, en Spotify, Google Podcast, etcétera, pues envíanoslo al 528781197903, ya sea por Telegram o por WhatsApp. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Por cierto, suscríbanse, recomiéndenos. Ahora sí, me despido, que estén muy bien.